para hablaros de la pluralidad, de valores en la sociedad española, ligado al medio ambiente. Te vas a sentar, ¿no? Sí. Y una muy breve pincelada inicial va a ser acerca de las 8 Españas, que es, como muchos de los que estáis aquí sabéis, una segmentación que ha trabajado Legados sobre los valores de la sociedad española en torno al medio ambiente, y que, en aras de combatir la idea de las 2 Españas y de despolarizar la lucha contra el cambio climático y, en general, el cuidado del medio ambiente, pues nosotros hemos querido hablar de 8. Para quien quiera polarizar lo tenga un poquito más difícil. Sí, si queréis, bueno, abrir un poco la mesa. Esta mesa es sobre eso, pues la pluralidad de valores en la sociedad española, y quiero que empecemos con un pequeño experimento, quizá que lo hagamos más o menos rápido. Este estudio, como ha dicho Javier ahora, está basado, lo mencioné antes, en 7.000 encuestas, más trabajo cualitativo y sobre todo basado en valores. Es decir, parte del tema de este curso, ¿no?, es sobre si la ecología tiene ideología, y quizás no centrarnos solo en la ideología, sino que las personas somos muy plurales, somos muy diversas en muchas cosas, y nuestros valores, por ejemplo, determinan muchos aspectos de nuestro comportamiento. Es decir, nuestra actitud ante el cambio climático, por ejemplo, puede venir determinada por nuestros valores, y podemos encontrar puntos de contacto entre gente que por su ideología a lo mejor estaba muy lejos presuntamente. Encontramos grupos más conservadores y grupos más progresistas que, por ejemplo, están muy cercanos en determinadas posturas climáticas. Es una presentación muy breve, no os preocupéis, no voy a dar la chapa, aunque es una de mis especialidades. Aquí veis a las 8 Españas, ¿vale?, con sus respectivos nombres. Todo el mundo es guapísimo, siempre lo digo, en las fotos es una cosa espectacular, ¿no? O sea, hay un pelasu, ya me gustaría. Pero el pequeño juego que quiero que tengáis aquí, para que luego lo podáis departir mientras hacemos esta presentación, es que hagáis este test que tenemos aquí con un QR. Con este test... Son 10 preguntas muy sencillas, ¿eh? Sí. Es rápido, lo podéis hacer mientras nos escucháis, y es básicamente, son 10 preguntas de categorización que os hacen, os categorizan en uno de los 8 grupos. Y me gustaría luego hacer una pequeña encuestita de cuánta gente tenemos de cada grupo para hacer un poco una explicación. Y sobre todo de cuántos están conformes con el resultado y cuántos no. Eso también es interesante. Porque igual uno se espera una cosa y sale otra. A ver qué pasa. No, y yo, por mi parte, por la parte de Oikos, vamos a participar también en esta mesa, a moderar un poco las distintas visiones de las 8 Españas. En Oikos también hemos hecho un análisis demoscópico, hemos hecho 2, de hecho, uno global. ¿Funciona el link? ¿No funciona? Vaya. ¿Sí? ¿Sí funciona? Bueno. Bueno, como decía Oikos, también hemos hecho 2 informes demoscópicos donde hemos encontrado también amplio consenso en el debate climático, ¿no? Y además también lo hemos segmentado por la España rural y urbana, ¿no?, que entendemos que aquí en los resultados de las 8 Españas pues también resuena un poco, ¿no?, algunos disensos dentro del consenso amplio que puede haber, y algunas brechas entre la España rural y urbana, ¿no? Aunque una de las conclusiones de nuestras investigaciones en Oikos, que creo que Legados también lo recoge y lo corrobora, ¿no?, es que las brechas a veces son más ideológicas que entre la España rural y la España urbana, ¿no? Y son sobre temas muy concretos dentro de un consenso global sobre el cambio climático. Pero bueno, Legados ahora os lo podrá contar en más detalle. No vamos a hablar, yo creo, en detalle de la segmentación, ¿no? Salvo que... No, sí, yo voy a ser un poquito provocador en lo que corresponde con esta parte de la escuela, de la jornada. Antes, Sofía terminó hablando de la importancia de la comunicación. Yo también mencioné, aunque no estabas tú todavía a primera de la mañana, pero mencioné este punto. Y yo creo que en muchas ocasiones, aunque lo que hemos hecho hoy aquí creo que es muy útil, muy pertinente, y además todos los que estamos aquí hemos decidido dedicar un día de nuestra vida en pleno julio a hablar de este asunto, lo cual indica que somos grandes interesados, cuando no frikis, en el buen sentido de la palabra, de esta materia, ¿no? Lo cual es positivo y está muy bien, pero hay que entender que fuera de esta sala la gente, por lo general, no tiene esta misma inquietud, este mismo interés, o no está dispuesta a dedicarle el tiempo que nosotros hacemos a este asunto, ¿no? Y por eso la incidencia de la comunicación, si los términos que utilicemos, la manera en la que nos dirijamos a las personas, la humildad
con la que escuchemos otros puntos de vista o otras maneras de entender lo que está sucediendo, nos va a dar en buena medida el éxito o el fracaso de lo que nosotros hagamos. Yo recuerdo una conversación que tuve hace unos pocos meses con una persona que está ahí al fondo, que es Pablo Maderuelo, que es un gran experto en la España rural, entre otras muchas cosas. Y un día yo le pregunté, le dije, oye, él me decía la importancia del lenguaje, dime algo que no podemos decir. Y dice, pues España vaciada. Digo, ¿por qué? Dice, es que la gente que vive en estos lugares, o sea, es que se nota que no tenemos ni idea de lo que la gente piensa y siente cada vez que escucha esta expresión, ¿no? Pues esto es un ejemplo de algo que yo no había reparado hasta que se lo escuché a él y dije, coño, tiene toda la razón. Es que hablamos con con una cierta ascendencia, cuando no arrogancia, de la realidad de otras personas, que hace que estas personas desconecten automáticamente de lo que nosotros estamos hablando, cuando no sientan rechazo por la manera en la que estamos construyendo narrativas, ¿no? Por lo tanto, la importancia del lenguaje es muy importante. Antes se hablaba, ¿no?, de una cuestión que yo me vais a permitir, creo que me une a una idea, ¿no? Y es, planteemos el cambio climático, hablemos de cambio climático sin hablar de cambio climático. Y vamos a encontrarnos que mucha gente que no quiere escuchar hablar del cambio climático va a entenderlo mucho más sencillo. Es decir, plantar un árbol. Plantar un árbol, todos estamos de acuerdo que combate el cambio climático o que ayuda, de alguna manera, en este caso, a absorber CO2 y, por tanto, a reducir el nivel de emisiones y, por tanto, a combatir el cambio climático. Creo que prácticamente nadie va a estar en contra de plantar árboles. Y creo que es una manera muy interesante de sumar a mucha gente que si quizás le empezamos hablando, mira, quiero hablar e implicarte en la conversación de cambio climático, diga, no, yo esto no quiero saber. Porque probablemente no sea capaz o esté condicionada por estereotipos o por maneras de hablar de este asunto sobre las cuales no se sienten identificadas, ¿no? Entonces yo creo que la creatividad, la sofisticación o la capacidad que tengamos nosotros de hablar a personas que, por desgracia, no creen en la acción climática a día de hoy, pues creo que esta es una tarea muy importante sobre la cual tenemos que hablar. Y antes se mencionó algo que me pareció también muy interesante y es, oye, los chinos esto de electrificar la movilidad están a nivel puntero, ¿no? Tanto a nivel de producción, de diseño, de tecnología, de innovación y de cuota de mercado en adquisición de vehículos eléctricos. Pero no lo hacen por el cambio climático, lo hacen porque reduce su dependencia de energías externas, mejora su soberanía energética y por lo tanto les hace más poderosos. Lo hacen por eso. Pero en cambio están contribuyendo a la vez a algo que es una amenaza global, un reto global, que es la lucha contra el cambio climático, ¿no? Entonces lo hacen porque coincide un interés con el otro. Y yo creo que vamos a ser capaces y que seríamos capaces de encontrar muchos de estos intereses en muchas personas en torno a esta cuestión, ¿no? Entonces se me ocurre también poner sobre la mesa, por ser un poco, no sé si provocador, pero bueno, quiero decirlo, que cuando una persona resaltamos la calidad de los productos agrícolas nacionales y la importancia de consumir productos de proximidad, estamos apelando a muchas cuestiones. Primero, a las emociones. ¿Por qué a la gente le gusta consumir cosas de su zona, de su provincia, de su región o de su país mejor que de terceros países? Pero es que además también estamos generando una huella de carbono inferior en un producto, lo cual es interesante y está ayudando a combatir el cambio climático, ¿no? Entonces, estos son dos pequeños ejemplos sobre los que yo creo que podemos incidir para convencer a personas. De hecho, he caído en una de las trampas, es decir, no debemos convencer. Porque es que si creemos, el hecho de convencer supone ya asumir que yo tengo la razón, tú no la tienes o no crees en mi razón y yo te voy a buscar una manera de contarte la película de otra manera para hacerte ver que lo que yo pienso es lo correcto y tú todavía no has llegado a ese punto, ¿no? Entonces, precisamente no se trata de convencer, sino que se trata de generar soluciones, de generar hábitos que entre todos consigamos y entendamos que son positivos y que eso que es positivo en alguna faceta también lo es para el reto climático, aunque posiblemente no siempre el reto climático esté en el centro de la decisión, ¿vale? Bueno, es una manera que una reflexión que quería compartiros para saber qué despiertan vosotros y también de alguna manera darle el testigo a Jorge y a Tirso sobre ello.
Bueno, yo ante todo soy una persona muy pedante, ¿vale? Esto por lo que voy a decir ahora, pero concordando al 100% con lo que ha dicho Javier, es un poco las palabras de Adam Smith, ¿no? O sea, no es por la bondad del panadero que tienes pan en la mesa, sino es básicamente un sistema de incentivos. Si consigues incentivar a la gente también, más allá de sus creencias morales, a hacer algo, es más probable que lo hagan. Y, por ejemplo, enmarcar las cosas en términos de competencia y abundancia, que ahora dice mucho Ezra Klein y Thompson, pues es una posible salida a esto. Creemos desde legados y también una cierta convicción personal eso, que no es convencer, sino es escuchar y es compartir y es ver lo que opinan personas de muy distintos caminos de vida, por así decirlo, porque no hay nada que odiemos más por pura psicología, ¿no? Kahneman, Haidt y demás, que nos cuenten una misa, o sea, que nos levanten el dedito, que se dice en algunos, es algo que no nos gusta, seamos progresistas, conservadores, seamos de derechas o izquierdas y demás. Y por eso nosotros esta segmentación, ahora os voy a hacer una pequeña pregunta, ¿vale? A ver los resultados que ha habido. Buscaba eso, ¿no? Esa diferencia de valores, porque aunque no pretendemos ni mucho menos, por supuesto, eliminar el debate político, eso sería malo. Es positivo que haya un cierto grado de polarización, es positivo que haya ideas diversas, pero tenemos que intentar encontrar esos mínimos común denominadores entre distintas perspectivas que permiten encuadrar la lucha por la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático, como lo queramos llamar, desde distintas perspectivas de valores y desde distintas perspectivas ideológicas. Me gusta mucho citar papers también. Por ejemplo, hay uno muy bueno de Pablo Barberá, Birds of the Same Feather Tweet Together, y hablaba acerca de cómo los espacios en los que más nos polarizamos son foros políticos. O sea, si tú y yo nos presentamos diciendo hola, soy Tirso de Ciudadanos, descansa en paz. Hola, soy Sofía de Podemos, no descansa en paz, pero casi, ¿no? En su momento. Bueno, pues es probable que nos peleemos de antemano, porque evidentemente habrá unas posturas antagónicas. Pero si nos conocemos por un foro de aficionados a la observación de aves, pues es menos probable que saquemos eso de antemano. Así que quizá con el tema del cambio climático sea bueno ver qué valores compartimos, ver qué valores nos separan y empezar a conversar a partir de ahí. Lo que dice Javier, ¿no? Una conversación amplia y no simplemente decir, he aquí la verdad, vais a escucharla. Y en honor a esto, y ahora te cedo la palabra, Jorge, perdona, puedo preguntar, voy a poner las 8 Españas aquí, ¿a quién le ha salido, bueno, voy a romper un poco tal, progresistas acomodados en la sala, levanten la mano? Sí, vale. ¿Progresistas críticos? Vale. ¿Izquierda desencantada? ¿Uno? ¿Apolítico desconectado? Sois todos fervientes seguidores de la política, unos fricazos de campeonato, muy bien. ¿Moderado optimista? Muy bien, muy bien. ¿Libertario descontento? ¿Tradicional implicado? ¿Y patriota rebelde? Pues hay puntos de conexión entre todos, o sea, vemos que hay una sala con bastantes perspectivas. Lo hice en una clase mía y en mi clase todo el mundo era progresista crítico, era una cosa impresionante, ¿no? Había una persona que tenía valores conservadores, pero, por ejemplo, el tradicional implicado y el progresista crítico, que a priori podrías decir, joder, una persona que es más, vota al PP, más rural y demás, no sé qué, el otro urbanita, joven, vota PSOE o Sumar y demás, y sin embargo, por ejemplo, en materia de cambio climático compartían muchas preocupaciones, o le atribuían a científicos y agricultores pues como mucho valor como mensajeros climáticos, compartían preocupación por el estado del planeta, luego podían discrepar sobre las políticas verdes y demás a adoptar, pero esto lo que nos muestra es que incluso en esta sala en la que hay bastante pluralidad, gente que en principio podría parecer que no se puede entender, si nos miramos a través de los valores y no intentamos convencernos, sino más bien escucharnos, esto suena un poco hippie, pero bueno, uno como liberal que es, pues lo cree fervientemente, pues podemos encontrar soluciones compartidas. Gracias, Tirso. Y yo resonar un poco con lo que estaba comentando antes Tirso, porque es verdad que nosotros en nuestra investigación en Oikos también llegamos a conclusiones similares, ¿no? Entonces, nosotros realizamos 2 estudios demoscópicos, como decía antes, y llegamos a la conclusión de que el 96% de la población española cree que el cambio climático existe, que es un fenómeno antropogénico y que necesitamos soluciones urgentes, ¿no? Es decir, hay un consenso de base y donde puede haber más desacuerdo es en medidas concretas, ¿no? Estamos de acuerdo en el qué, podemos tener más diferencias en el cómo, e incluso las diferencias en el cómo en algunos casos son, voy a utilizar la palabra un poco más periféricas, ¿no? Es decir, son alguna serie de cuestiones medioambientales que no son tan troncales al cambio climático, ¿no? Y pongo un ejemplo, la caza como un fenómeno medioambiental que puede tener un impacto medioambiental, pues sí puede suscitar más disenso, ¿no? En ese sentido, que también es interesante porque no es solo ideológico, sino que también es rural y urbano, ¿no? Entonces, hay ciertos casos también de que entre el contexto rural y urbano no hay una comprensión adecuada de la idiosincrasia particular de cada esfera, ¿no? Y por eso es importante también este tipo de trabajos para entender dónde no estamos del todo alineados, dónde puede haber esos desacuerdos y cómo podemos desbloquearlos, ¿no? para remar todos a una.
¿cuántos os sentís identificados con el segmento que os ha tocado? ¿Y cuántos no? Bueno. ¿Sí? Claro. ¿Alguna breve definición? Sí, bueno, venga, una breve definición Venga, para una breve también... definición para ver si lo tenéis en la mente y así Tienes razón, os estamos usando para ver si es la ciencia en el test, ¿no? Progresista acomodado, soy muy sintético, ¿vale? Progresista acomodado, pues urbano mayoritariamente, con bastantes recursos económicos, valores mayoritariamente progresistas, muy universales y demás. Y eso, fundamentalmente, ¿vale? O sea, acomodado, muy educado, urbano, valores muy progresistas. Y actitud respecto al cambio climático, gracias Andrea, muy a favor de políticas verdes y muy preocupadísimos por el cambio climático. ¿Crees que esto es compatible con ser seguidor de La Sexta, por ejemplo? Sí. Progresista moderado, pero ferviente admirador de La Sexta. Sí, perfectamente. O sea, de hecho, tenemos pues resultados que a veces parecen antagónicos, ¿no? Gente que se define como de izquierdas, pero decía, Antena 3 y Onda Cero me flipan. Y tú dices, bueno, esto choca, ¿no? Pero es posible que hayas... Sí, la de Pablo de Tarso, ¿no? El progresista crítico es parecido al progresista acomodado en casi todo, tiene un pelín menos de ingresos, está muy educado también, está muy preocupado por el cambio climático, es mucho más joven y más feminizado. Y en este sentido el problema es que las políticas verdes no les gustan tanto y están empezando a perder un poco de fe también en los impuestos, ¿vale? Es decir, los impuestos les gustan, pero les parece que se está gestionando un poco mal. La izquierda desencantada y los apolíticos desconectados comparten dos perspectivas frente al Estado, unos más antipolíticos y los otros más, como su nombre indica, apolíticos, ¿vale? En el caso de izquierda desencantada, muy feminizada, muy pocos ingresos, muy preocupados por el cambio climático, pero tremendo rechazo hacia la política, tremendo, un 45% no se identifican con ningún partido, ¿vale? Pero valores fundamentalmente progresistas, salvo en lo económico. Y el político desconectado, pues una actitud de laissez-faire. Como no había ninguno en la sala, voy a ignorarlo un poco, pero es un sector importante, ¿vale? Es casi un 13% de la población. Moderado optimista, muy preocupado por el cambio climático, ingresos elevados y valores más conservadores, pero muy cercanos a un centro humanista, ¿vale? Es decir, un cristiano demócrata centrista de toda la vida del señor. Libertarios descontentos es el más parecido sociodemográficamente a la media de la población española, ¿vale? Preocupados por el cambio climático, pero creen que hay prioridades antes que el cambio climático en los problemas del país. Y las políticas verdes no se sienten demasiado representados por ellas. Tradicionales implicados, tremendamente preocupados por el cambio climático, a niveles de progresistas críticos y progresistas acomodados o incluso más, fervientes defensores de la participación política y en asociaciones civiles y demás, pero muy decepcionados con cómo funciona el Estado y con cómo funcionan las políticas verdes, aunque tengan unos valores muy fuertes de protección de su comunidad, de medio ambiente y demás. Muy feminizado, por cierto. Y patriota rebelde, el más euroescéptico y el menos preocupado con el cambio climático junto con el político desconectado, mucho más reivindicador de la idea, bueno, pues de España frente a Europa, de por qué en Estados Unidos y demás, pero sí que detectamos pues una querencia por la protección de los Estados Unidos y demás, pero sí que detectamos pues una querencia por la protección de los entornos naturales españoles, un cierto patriotismo natural, ¿no? Lo que Roger Scruton llamaba oikofilia, que es lo que da nombre a Oikos, la protección del hogar, la protección de la tradición, la protección de las raíces. Así son las cosas y así se las hemos contado, ¿no? Y además yo creo que esta segmentación, este trabajo, nos permite dar respuesta, ahí lo hemos mantenido en teaser hasta el final, a la pregunta que digamos que se titula esta jornada, ¿no? Que es, ¿tiene la ecología ideología? Pues la respuesta es que no. La respuesta es que vamos a encontrar diferentes comportamientos o diferentes puntos de vista en torno al cuidado del medio ambiente, pero en realidad todos comparten, en una amplísima mayoría, las grandes ideas generales de lo que comporta el cuidado del medio ambiente e incluso, como se ha mencionado antes por parte de Jorge, el reconocimiento de la existencia de un cambio climático y el reconocimiento de la existencia y de la importancia de la acción humana en ese cambio climático, ¿no? Lo cual es muy relevante. Dicho lo cual, y esto condiciona de alguna manera también actividad de delegados, hay dos de estos 8 segmentos que tienen un ingrediente muy particular y es que sienten, o al menos una parte de ellos se sienten perjudicados por la acción climática. Y esto es un foco de riesgo y de preocupación para nosotros, lo cual nos hace que buena parte de nuestra actividad
prioricemos a estos dos segmentos, que son específicamente los tradicionales implicados y los patriotas rebeldes, porque precisamente entendemos que queremos comprender de dónde viene ese sentimiento y queremos mitigar que estas personas acaben posicionándose en lugares que nosotros entendemos que son no constructivos o son peligrosos para la acción climática, ¿no? Para que de alguna manera lo que todos, o la mayor parte de los que estamos aquí, al menos estamos promoviendo, que es una sociedad cohesionada en torno a un mismo fenómeno, que es el cambio climático, o en torno al cuidado del medio ambiente, pues que no existan posicionamientos que permitan polarizar esta cuestión, ¿no? Entonces, esto quería resaltarlo y aquí incido, ¿no? O sea, creo que quienes hasta ahora están teniendo la responsabilidad de desarrollar políticas públicas bajo el mantra o bajo la excusa o bajo la, digamos que la ambición de mitigar o de combatir el cambio climático, tienen que hacer también un poco de autocrítica, porque es probable que en estas acciones, en estas narrativas, en la manera en la que se ha decidido abordar este reto, se hayan dejado fuera a personas o a sectores poblacionales que, siendo muy relevantes o siendo muy importantes para ellos la manera en la que se combate el cambio climático, en este caso se sienten perjudicados, ¿no? No, esto es muy importante, ¿no? Lo de toda la parte del respaldo social, la aceptación social, ¿no? del cambio climático, y que desde nuestra perspectiva, al menos en Oikos, que creo que también es compartida, ¿no? Tiene que materializarse también en algo tangible, ¿no? Entonces es importante que los ciudadanos perciban también que